Bienvenido, bienvenida. Me da gusto verte, saber que estás aquí, continuando y avanzando. Bien, vamos a la siguiente gramática, la siguiente práctica del día de hoy. Y esto es algo que hemos nombrado practical verbs. Dice like to, want to, need to, have to, que significa like to, gustar, want to, querer, need to, necesitar y have to, tener que. Bien, lo que vamos a hacer es una combinación de lo que hemos estado viendo con la parte de el simple present. Lo único que vamos a hacer es lo siguiente, solamente vamos a hacer esto. Mira, obsérvalo bien, es muy sencillo. Mira, tanto la auxiliar, la persona, el verbo y todo lo demás sigue estando igual. Lo único que vamos a hacer es que vamos a agregarle un verbo más que dice like to, want to, need to y have to. Por ejemplo, dice, si antes la pregunta era, do I like, perdón, si antes era, do I speak English at practice 8? Ahora es, do I like to speak English at practice 8? Dice, ¿me gusta a mí hablar inglés en practice 8? Do we want to speak English at practice 8? ¿Queremos nosotros hablar inglés en practice 8? Do you need to speak English at practice 8? Dice, ¿necesitas hablar inglés en practice 8? Y do they have to speak English at practice 8? Sencillo, ¿no? Lo único que estamos haciendo es agarrar los verbos like to, want to, need to y have to, ponerlos en medio para agregar lo siguiente. Ahora, sí tiene que llevar tú, porque cuando ocupas dos verbos en medio tienes que juntarlos con esta palabra que se llama tú. Entonces, así es. Aquí está la pregunta. Ahora, la respuesta es la que sigue. Dice, yes, I like to speak English at practice 8. We want to speak English at practice 8. You need to speak English at practice 8. Y they have to speak English at practice 8. Sencillo. Ya hemos practicado todo esto a excepción de like to. Nada más ahora lo estamos agregando en medio. El negativo, vamos a tener que negar la oración negando la auxiliar, que es como en esta ocasión. Dice, no, I don't like to speak English at practice 8. No, we don't want to speak English at practice 8. No, you don't need to speak English at practice 8. Y no, they don't have to speak English at practice 8. Entonces, esto lo practicamos muy bien en la clase anterior. Ahora solamente vamos a agregarle like to, want to, need to y have to. Eso es todo. No te preocupes, vamos a ir a practicar con mucha paciencia, con tiempo y recuerda que voy a apoyarte en esta parte. Va. Esto es con el auxiliar do, pero nos hace falta el auxiliar dos. Por ejemplo, ahora es exactamente lo mismo. Dice, para la pregunta, does he like to speak English at practice 8? Does she want to speak English at practice 8? Does it need to speak English at practice 8? Does he have to speak English at practice 8? Es exactamente lo mismo. Sin embargo, en la respuesta debemos recordar la parte de la S porque seguimos practicando con simple present. Pero bien pudo haber sido en otra estructura, presente, pasado, futuro, lo que tú necesites y quieras, gustes y mandes. Sin embargo, vamos a seguir practicando con esta gramática. Ahora, la respuesta afirmativa es la siguiente, es he likes to speak English at practice 8. She wants to speak English at practice 8. It needs to speak English at practice 8. Y en el caso del verbo have cambia totalmente a has. Yes, he has to speak English at practice 8. Normal. Recuerda otra vez que en el único lugar donde tienes que utilizar la S en los verbos es en he, she, it y solamente cuando estamos hablando de simple present, que fue la gramática anterior. ¿Vale? Para la negación, vamos a negar el auxiliar, que en este caso va a ser doesn't. Por ejemplo, dice, no, he doesn't like to speak English at practice 8. No, she doesn't want to speak English at practice 8. Y no, it doesn't need to speak English at practice 8. Y finalmente, no, he doesn't have to speak English at practice 8. Nuevamente es buena oportunidad para recordarte que solamente y únicamente en la respuesta afirmativa de he, she, it para simple present, los verbos o a los verbos se les agrega la S, tanto para la pregunta
la negación de he, she, it, we, you, they, el verbo va normal, que es solamente en esta parte. En pocas palabras, solamente en la respuesta afirmativa de he, she, it, al verbo se le agrega la S. Eso es todo, nada más, no hay más. Ahora, tenemos todo puesto aquí junto. La primera estamos viendo con el auxiliar do. Aquí está la pregunta, aquí está la respuesta afirmativa y está la negativa. Aquí está. Te voy a hacer nada más un ejemplo completo. A ver, déjame poner aquí el marcador. Vamos a resaltarlo con este. Dice, do we want to speak English at practice 8? Yes, we want to speak English at practice 8. Y negativo sería no, we don't want to speak English at practice 8. Tenemos más opciones, claro, pero vamos a hacer nada más esta. Aquí tienes todo junto en una sola lámina, está completo. Lo mismito que te expliqué anteriormente por partes, tanto la pregunta como la afirmativa y la negativa, ahora están puestos aquí en una sola lámina. Ahora, para el auxiliar 2, vamos a elegir uno. Por ejemplo, dice, does she like to speak English at practice 8? Yes. She likes, ahí lleva la S, she likes to speak English at practice 8. Y finalmente, no, she doesn't like to speak English at practice 8. Y nuevamente, recuerda que solamente en la respuesta afirmativa de las terceras personas al verbo en esta gramática lleva la S. Nada más. Es muy sencillo. Ya lo practicamos bastante en la clase anterior. Ahora vamos a practicar con estos verbos que le llamamos verbos prácticos o practical verbs, like to, want to, need to y have to, pero con simple present y todo lo demás. Pues bien, eso es todo. No te preocupes. Puedes ver este verbo las veces, perdón. Puedes ver esta clase las veces que necesites, las que sean necesarias. Sin embargo, en un par de segundos que cambie este video o que avances a tu siguiente clase, vamos a practicar todo esto y yo te voy a ayudar. Así que te felicito, muchas gracias. Felicidades, bien hecho por haber hecho esta lección. Y pues bien, te veo en tu siguiente práctica. Muchas gracias.